Muy buenos días, queridos amigos y amigas que nos acompañan en nuestra reflexión semanal los días martes y los días jueves a eso de las 7 de la mañana. Lamentablemente el día de hoy no fue a las 7 por motivos de fuerza mayor, pero aquí estamos. El día de hoy vamos a abordar el Salmo número 65, continuando con el segundo de los textos que conforman el libro de los Salmos. Este Salmo 65 es un salmo que se sale un poco de la cotidianidad que hemos venido manejando. Se sale un poco de esos mensajes que hemos venido reflexionando de David, porque tiene más que ver algo como con Isaías 37, donde se exalta ese gran poder de Dios, esa gran autoridad de Dios, en pos de la posición del hombre frente a Dios. Es decir, en cuanto a eso es muy similar a lo que hemos venido reflexionando de tomar conciencia. ¿Quién es Dios? ¿Quién es el hombre? Pero lo cito con Isaías 37 porque allí vemos que se invoca toda esa gran figura de Dios, se exalta, se alaba, se ensalza la figura de Dios precisamente para clamar por la recuperación de Jerusalén, que en esos momentos había sido asediada por un rey. Es así como en este Salmo 65 vamos a ver que se exalta de una manera muy contundente quién es Dios, quién es el hombre. Y vamos a ver que está dividido en tres pequeños bloques. Sin más preámbulos, demos gracias a Dios por este día, por este tiempo. Demos gracias y alabemos al Señor. Clamemos hoy y siempre por la sabiduría que requerimos, por la misericordia de Dios, por el dominio propio, por el control de nuestros pensamientos, de nuestros actos. Padre, ten misericordia de nosotros, guíanos y oriéntanos. Ten misericordia de nuestros seres amados y de aquellos a quienes nos aman. Padre, ten misericordia de nosotros por nuestra torpeza y nuestro egoísmo, Señor. Guíanos, oriéntanos y ministranos, Señor, hoy y siempre. Te lo pedimos y clamamos en el nombre de Jesucristo, nuestro hermano mayor. Amén. Bueno, así las cosas, damos lectura al Salmo 65. Reitero, en esta ocasión vamos a trabajar con una Biblia que del Consejo Episcopal Latinoamericano. Esta es una Biblia católica, pero totalmente al lugar, eh, tenerla, utilizarla para el objetivo de reflexionar sobre ello. Salmo 65. Oh Dios, tú mereces que te alaben en Sión. Al maestro del coro, Salmo de David. Oh Dios, tú mereces que te alaben en Sión y que se cumplan las promesas que te hacen. Tú escuchas las súplicas y a ti acude todo mortal, agobiado por el peso de sus pecados. Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonas. Dichoso a quien eliges e invitas a vivir en tu santuario, que nos saciemos de los bienes de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. Nos respondes con acciones maravillosas, oh Dios, Salvador nuestro, esperanza de toda la tierra y de los pueblos más lejanos. Tú afianzas las montañas con tu fuerza, revestido de poder, y serenas el rugido de los mares, el estruendo de sus olas y el clamor de los pueblos. Con tus prodigios infundes temor a los que habitan los extremos del mundo. Llenas de júbilo los límites de oriente y occidente. Tú cuidas la tierra y la riegas, la colmas de abundancia. Los arroyos de Dios se llenan de agua, y así
preparas tus trigales, inundas los surcos, emparejas sus terrones, esponjas la tierra con lluvia, bendices sus semillas. Tú llevas el año a feliz término, a tu paso brota la abundancia. Germinan los pastos del desierto, las colinas se llenan de alegría, las praderas se cubren de rebaños, los valles se visten de trigo, todos aclaman y cantan. Es pues, como podemos ver, un continuo alabar y ensalzar a Dios, un continuo reconocer la grandeza de Dios. Y como les decía, muy similar a lo que se establece allí en Isaías 37, que habla pues de esa grandeza de Dios. Y aquí, como había mencionado hace un momento, hace un instante, eh, se vislumbran tres elementos, tres eh, subpartes de este salmo que son supremamente grandes. La primera parte la vemos allí del versículo 1 al versículo 6, donde básicamente David lo que hace es centrarse en establecer que el hombre no es nada sin la ayuda permanente, sin la misericordia permanente de Dios. Y lo establece de una manera extraordinaria. Lo primero que hace David en esta primera subparte es establecer que sin Dios no hay nada. Precisamente lo vemos allí en el versículo 2. Oh Dios, tú mereces que te alaben en Sión y que se cumplan las promesas que te hacen. Tú escuchas las súplicas y a ti acude todo mortal, agobiado por el peso de sus pecados. Ah, sí ve que sí, Dios es para todo el mundo, a todo el mundo lo escucha, ¿sí ve? ¿Ah? Y usted que decía que no era sino para los del pueblo del pare, pare. Porque si usted reconoce que tiene un pecado, si usted está agobiado bajo el peso de sus pecados, usted está reconociendo precisamente que ha obrado contra Dios. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Luego, aquel que no tiene temor del pecado, aquel que no tiene temor de Dios, aquel que no considera que haya pecado, ¿cuál es el problema? No tengo que tener problema, yo no he pecado, no mato a nadie, no le robo a nadie, pues bueno, muy bien, bueno. Listo, ok. Para ese no es este mensaje. Pero se da cuenta, David establece aquí claramente, habla, agobiado por el peso de sus pecados. Y seguido dice, pero tú los perdonas. Ahora bien, recordemos lo que dice la palabra de Dios de que eh, no amamos a Dios por lo que Él ha hecho, puesto que Dios nos amó primero, es decir, Dios nos escogió. En el libro de Isaías y de Jeremías se establece que desde el nacimiento, desde que estábamos en el vientre, Dios nos ha escogido. ¿Se da cuenta? Y aquí claramente lo dice, dichoso a quien eliges e invitas a vivir en tu santuario. La invitación es para todo el mundo, para todo el planeta. Pero la fiesta es para unos cuantos. La palabra dice, muchos son los llamados, más pocos los elegidos. Yo no quiero ni mucho menos entrar a cuestionar ni a cambiar la palabra, pero yo diría, todos son los llamados, pero muy poquitos los elegidos, pero muy poquitos, pues. ¿Me hago entender? Y si en, caemos, encostramos nuestra visión sobre el mundo actual, la verdad, demasiados pocos serían los llamados a participar de una manera efectiva. Así las cosas, podríamos decir que Dios potencialmente murió por todos en la cruz, pero efectivamente murió por muy pocos. ¿Ven la gravedad del tema? Más sin embargo, aquí dice que Dios
elige e invita a vivir en su santuario. ¿Qué es vivir en su santuario? Vivir en santidad. Es solo eso. Pero lo importante de esta parte es que David establece que Dios es todo y el hombre es nada. ¿Comprende? Me hago entender. Mire cómo termina. Nos respondes con acciones maravillosas. Oh Dios, Salvador nuestro. Cuando habla de nuestro, no está hablando de todo el mundo. Quien no reconoce a Cristo como Salvador, pero es que ahí dice Dios, sí, Juan 1:1, porque Jesucristo es Dios, pues en resumen, pero David reconoce que nos salva a aquellos que lo reconocen como Salvador. Mire, dice claramente, nos respondes con acciones maravillosas, oh Dios, Salvador nuestro, esperanza de toda la tierra y de los pueblos más lejanos. Esto tiene algo que ver con Apocalipsis, cuando habla de que la venida del Señor será cuando todos los pueblos, aún los más lejanos, conozcan la palabra. En estos días estamos viviendo casi que la Biblia está en todas partes, hay acceso a una Biblia por los medios electrónicos, por los medios físicos, está en todos los idiomas, es el libro que más se ha publicado sobre la faz de la tierra en toda la historia del mundo. Pero eso no quiere decir que la gente lo conozca. Ahora bien, cuando uno trata de compartir la palabra de Dios, de ilustrar sobre la palabra de Dios, de aprender de la palabra de Dios, lo que uno se encuentra es un montón de contenciones, de bloques de hielo que le dicen a uno, la Biblia dice muchas cosas, es que la Biblia fue escrita por hombres, total, listo, haga lo que quiera, no hay problema. ¿Me hago entender? Pero si usted hace caso de lo que hay allí, si usted escudriña la palabra, va a encontrar la fuerza de Dios actuando en su vida. ¿Comprende? ¿Lo ve? ¿Se da cuenta? Interesante, ¿no? El segundo subbloque o subtema que se deriva de este salmo lo encontramos allí entre el versículo 7 y el versículo 11. ¿Qué hay allí entre esos dos versículos? Una exaltación del infinito poder de Dios. Es exaltar. Después de que hemos visto quién es Dios, quién es el hombre, que el hombre no es nada, que Dios lo es todo, después de eso, David lo que hace es exaltar quién es Dios realmente, cuál es su fuerza. Reconoce David que Dios es el Señor de señores, es el Dios todopoderoso, único, y ahí su confianza. Miren cómo lo establece. Tú afianzas las montañas con tu fuerza revestido de poder. Dios, con el aliento de su boca, crea montes, desaparece montes. Habla allá adelante, serena los rugidos de los mares y el estruendo de sus olas y el clamor de los pueblos. ¿Cuántas veces Dios ha mostrado su fuerza? O se les olvida lo que hay allí en Génesis, el diluvio, la época de Noé. Se les olvida el paso de Moisés con el pueblo a través del mar muerto. ¿Se olvidan acaso de cuando en el Evangelio de Mateo Jesucristo calma la furia de los mares? 2 veces lo hace. Cuando venía caminando sobre el agua, llama a Pedro, y cuando estaba dormido en la barca y los apóstoles estaban allí desbaratados del miedo, ayúdanos, Señor, que perecemos. ¿Cuál es el problema? Relajaos. ¿Acaso no soy yo Dios? ¿Qué poder tiene Dios? Allí lo exalta. Con tus prodigios infundes temor a los que habitan en los extremos del mundo, llenas de júbilo los límites de oriente y occidente. Tú cuidas la tierra y la riegas, la colmas con abundancia de abundancia. Es la obra de Dios la que hace que el día transcurra después
de la noche y la noche después del día. Es Dios quien genera las estaciones, es Dios quien genera el cultivo, la prosperidad, la abundancia. Y sin embargo, seguimos dudando de que Dios pueda hacer una u otra cosa. Mezclamos todos estos elementos culturales con unos elementos infundidos por hombres inescrupulosos. Lo mezclamos con lo que dice la Biblia y entonces nos empiezan a resultar una cantidad de doctrinas que poco o nada tienen que ver con la Biblia. La Biblia es clara en sus planteamientos, en todo lo que dice allí. Y por último, el último elemento que se vislumbra en todo esto es que habla de que con toda esta grandeza y habiendo recibido al hombre pecador que se arrepiente de su pecado y habiendo perdonado su pecado, lo que sigue después de todo esto no es más que disfrutar de la grandeza de su lugar santo. Dice allí, tú llevas el año a feliz término, a tu paso brota la abundancia, germinan los pastos del desierto, las colinas se llenan de alegría, las praderas se cubren de rebaño, los valles se visten de trigo, todos aclaman y cantan. En otras palabras, este tercer bloque que habla de el final es, si lo establecemos de una manera muy global, primera parte, reconocer quién es el hombre, quién es Dios. Segunda parte, reconocer la grandeza y la obra de Dios. Y tercera parte, disfrutar de lo que Dios ha preparado para todo su pueblo, no para todo el mundo, para su pueblo. ¿Me hago entender? Si nosotros cogemos el Salmo 65, que es relativamente breve, no son sino 14 versículos, y lo miramos desde muy afuera, vamos a ver que allí está reunida toda la historia de la humanidad, desde Génesis, en la caída del hombre, hasta Apocalipsis, las bodas del Cordero. ¿Se da cuenta? Y lo hace partiéndolo en tres partes. Dios es grande, el hombre es pecador, el hombre necesita de la obra de Dios para ser salvo. Dios es infinitamente grande y poderoso. Dios prepara una fiesta, las bodas del Cordero, prepara bienestar, una tierra nueva. Allí está toda la Biblia. Y una de las cosas que más nos aporrean, una de las cosas que más contaminan nuestro pensamiento, nuestra obra de fe, básicamente es el hecho de que pensamos que Dios no puede o no es capaz con ciertas cosas nuestras. Lo veíamos en nuestra última reflexión de que le entregamos a Dios solo una parte, yo le entrego a Dios mi vida, le entrego a Dios mi ser, pero mi sexualidad la manejo yo. Ok, yo le entrego a Dios mi vida, le entrego lo que soy, tú eres Dios todopoderoso, pero las finanzas, esas sí las manejo yo. Ok, yo le entrego a Dios mi vida, le entrego a Dios mi sexualidad, mis finanzas, le entrego todo lo que soy, pero las relaciones interpersonales y los afectos, eso los manejo yo. ¿Acaso tú eres más que Dios? ¿Tú sabes más que Dios? ¿Puedes acaso enseñarle a tu padre a ser hijos? ¿Qué es lo que puedes hacer? Eres tan autosuficiente que eres capaz de hacer las cosas por tu voluntad y decisión. Te debes a ti mismo o, por el contrario, necesitas a Dios en todo. Desde la decisión más simple, ¿qué zapatos me pongo hoy? Hasta la más delicada, ¿vuelvo o no vuelvo a Dios? ¿Soy o no soy el hijo pródigo? ¿Dónde está puesta tu fe? ¿Tu Dios es capaz de todo o tu Dios no es capaz con algo? ¿Tu Dios es capaz con esa crisis financiera o necesitas un plan B, un plan C? ¿Tu Dios es capaz con manejar tus afectos y enseñarte a amar realmente? ¿O por el contrario necesitas
un plan B y un plan C para manejar tus afectos. Dios es capaz con tu salud de restituirla, o no es capaz y necesitas otras herramientas para poder adquirirla. ¿De qué no es capaz tu Dios? Y yo te voy a decir que mi Dios es capaz de todo, de darme la vida, de quitarme la vida, de corregir mis finanzas. Igualmente, cuando las finanzas flaquean y no hay, también sé que Dios está allí, con la salud, los afectos, las finanzas, la sexualidad, la familia. Dios no es una prioridad, Dios es todo. ¿Cuál es tu Dios? Tu Dios es capaz de todo, o tu Dios hay algo que no puede hacer. ¿Hay algo que tu Dios no sea capaz de hacer? ¿O tu Dios es todopoderoso? ¿Reconoces tu falta y tu pecado? ¿Pides perdón? ¿Clamas por perdón? ¿Cómo es tu relación con Dios? Piensen en eso.